Luis Buñuel vino a México a revolucionar el cine y enseñarnos a hacerlo de otra forma, en un modelo alejado del estilo gabacho, en la que podíamos reflejar nuestra propia identidad con una firma y una característica alejada de un mero mercantilismo. Y ese es principalmente el mérito de Buñuel en el cine mexicano. Ese es su legado. No, no puedo. Que lo saques, te digo. ¿A poco te va a doler a ti? El Bruto es una película de 1953 dirigida por Luis Buñuel, escrita junto con Luis Alcoriza, fotografiada por Agustín Jiménez, editada por Jorge Bustos y musicalizada por Raúl Lavista, protagonizada por Andrés Soler, Rosita Arenas, Katy Jurado, Raquel García, Jaime Fernández y Pedro Armendáriz, quien con y sin bigote sí es un buen actor. Esta película de cierta forma es una secuela espiritual a Los Olvidados. E incluso nos atreveríamos a decir que es una película mucho mejor. No solo por la forma en la que está escrita, sino por los temas que aborda en un nivel todavía más elevado. Mientras Los Olvidados nos habla de cómo son las dinámicas en la pobreza extrema, aquí nos habla de cómo la relación de poder entre la gente con dinero y la gente pobre termina siendo conflictiva. Quien tiene más poder económico va a estar ejerciendo la violencia indirectamente. Inclusive habla de un tema que es muy actual. Básicamente la trama nos explica cómo el dueño de un terreno quiere sacar a la gente a las que les está rentando este lugar para construir algo mejor y que le genere más dinero. Básicamente nos está hablando de gentrificación en 1953. Es un fenómeno que hasta la fecha está ejerciendo mucha violencia social en ciertos sectores y en ciertas partes de la ciudad, por lo menos aquí en la Ciudad de México, en donde colonias que en su momento fueron populares o son populares todavía, terminan teniendo esta extraña transformación para ser más atractiva y generar estos desarrollos pomposos y de cartón. En consecuencia, los inquilinos quedan formalmente apercibidos del lanzamiento, concediéndoseles 20 días, contados desde la fecha, para desalojar la casa de productos ubicada en la calle de... etcétera, etcétera. Incluso Luis Buñuel tiene el atrevimiento de explicarnos de una forma muy sencilla cómo funciona esta relación de poder. Una gente con dinero jamás se va a ensuciar las manos cuando puede pagarle a alguien más para hacer el trabajo sucio. Y esto, más allá de llevarlo hacia algo trillado, es algo que realmente sucede y que sigue siendo muy presente. Hay gente que se pregunta, ¿es que cómo es que el crimen organizado tiene el poder que tiene? Bueno, pregúntale a la gente que tiene negocios que se valen de ese crimen organizado. Ya sea para desplazar a gente, para darle espacio a las mineras, o simplemente generar desarrollos inmobiliarios monumentales que están gentrificando y destruyendo comunidades aledañas. Y para muestra, pues vayan a Plaza Mítica y a Joco. Necesito vender ese terreno para terminar una casita donde mi padre y yo podamos acabar nuestros días tranquilos. Ya ves cómo se portan. Ayer casi me golpearon. Así serán buenos. Desgraciados. Por eso es muy importante entender esta alegoría que hace con el dueño de los terrenos. Andrés Soler es el dueño de una carnicería y es un negocio que le vende solo a personas de cierto estrato social. Y hay referencias inclusive dentro de la película que nos hablan de cómo cierta gente sí accede a la carne y hay gente a la que no. El simbolismo que tiene la carne en esta película es bastante obvio, pero también bastante interesante de analizar. No solo habla de la violencia, también los bienes, la brutalidad o inclusive el deseo. La carne. Olvide la carne. Una de las cosas que destacan del cine de Buñuel en general es precisamente cómo busca contraponerse a la narrativa del cine mexicano, y no solamente El Bruto, sino que Los Olvidados, Susana y Él, por mencionar algunos ejemplos de la filmografía de Luis Buñuel, son películas que buscan ser la antítesis del idealismo que se refleja en películas, por ejemplo, como las de Ismael Rodríguez con su saga de los pobres, o películas como las del Indio Fernández en Susana. Es decir, la forma romantizada que se tiene de la realidad en el cine mexicano, o que se tenía del cine mexicano en aquel entonces, fue contrapuesta con la visión de Buñuel, quien nos vino a decir, a ver, la realidad existe, la gente también es gacha, seas pobre, seas rico, eres humano, vas a cometer errores. Ojalá se hubiera muerto antes que traer al mundo un desalmado como tú.
¿Por qué me pega, patrón? ¿Por qué? Porque he hablado con Paloma. ¿Entiendes? ¡Cobarde! ¡Hombre! Y todo esto es fácil de observar porque Luis Alcoriza hizo algo bastante natural para cualquier escritor. Explica claramente quiénes son estos personajes, cuáles son sus motivaciones y cuáles son sus propósitos, porque nos muestra las 3 dimensiones básicas que todo escritor debe ejercer cuando escribe un personaje. Nos muestra sus cualidades físicas, sus cualidades sociológicas y sus cualidades psicológicas, cómo son, dónde viven y cómo piensan. Y cuando se conjuntan estos valores es cuando tienes un conflicto mucho más creíble, porque aquí empiezas a entender que es una relación de intereses personales los que ejercen y movilizan toda la historia. Dispénseme. Yo creía que ¿Qué creías, idiota? yo le gustaba a usted. Pues sí. Pero para eso que tú me quieres, hace falta una cosa. Que quiera yo. Esto nos lleva a una característica que poco hemos hablado sobre la forma de hacer cine. Y al menos de la forma de hacer cine en México, en la actualidad. Hay un aspecto muy importante que hace que la película brille por sí sola. Sí, es el guión de Luis Alcoriza, pero realmente ¿qué fue lo que hizo Luis Alcoriza en el guión? Si nos fijamos en la tarjeta de créditos, hay 2 créditos de guionismo, el argumento y el guión técnico. Luis Alcoriza participa en el guión argumental, es decir, se encarga de escribir quiénes son los personajes, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede y cómo se va desarrollando la historia hasta llegar al final. El guión técnico es cosa totalmente distinta y aquí tenemos que hacer un comentario muy importante porque hemos notado que en México, por lo menos desde que los publicistas empezaron a hacer cine porque se sienten creativos, tan creativos que tienen que hacer cine, que confunden el guión técnico con el guión argumental e inclusive quieren fusionarlos y piensan que escribir un guión es aquí se hacen 2 tomas, se enfoca, se hace un close-up, un dolly, plano secuencia donde van a estar hablando los 2 personajes, corte, vamos a hacer el diálogo. Eso es el peor error que se puede cometer. Por algo el cine es colaborativo, porque tienes a un guionista que únicamente se va a encargar de escribir la historia. Esto le dio bastante espacio a Luis Buñuel en El Bruto para enfocarse en ver cómo fregados va a reflejar lo que ya escribió Luis Alcoriza. El director entonces sí se encarga de escribir el guión técnico una vez que ya está terminada la historia del guión argumental. ¡Me oye! ¡Que no! Tú a la cárcel por asesino y ella a la correccional. ¡Que no me pegue! ¡No te pego! ¡Me oye! ¡Que no! Tú a la cárcel por asesino y ella a la correccional. ¡Que no me pegue! ¡No te pego! Tal vez es por eso que detalles como este hacen que mucha gente se confunda a la hora de interpretar el cine de Buñuel, o que se quede con una interpretación únicamente porque alguien dentro de las esferas intelectuales del país le sobó tanto a estas películas dentro de su propio ego que no ve más allá del análisis de lo que puede aportar cinematográficamente su filmografía. Y por eso todo el mundo habla de Los Olvidados, poca gente habla del Bruto, de Susana, de Su vida al cielo y de muchas otras. Como dijimos anteriormente, Luis Buñuel vino a México a enseñarnos que se podían contar otro tipo de historias. No es que no supiéramos contarlas, sino que comercialmente estábamos ya condicionándonos a cierto modelo. El cine sí es comercial, pero también es arte. Y también es comentario social. Un final abierto siempre nos va a dejar 2 cosas. Una interpretación libre de lo que nos deja la historia, la incertidumbre de saber qué es lo que sigue, sin importarnos cuál fue el capítulo siguiente. Tenemos que valorar el hecho de que en la tarjeta de créditos también aparece Sergio Béjar. Sergio Béjar, para quienes no lo sepan, años después terminaría convirtiéndose en uno de los cineastas más o menos importantes del cine mexicano, dentro de la crisis y un poquito después. Un cineasta que inclusive trascendió hacia la televisión. Y eso nos lleva a pensar otro tipo de cosas. Tanto Sergio Béjar como Luis Alcoriza, que fueron contemporáneos como directores en el cine mexicano, se formaron no por venir de una escuela. Tenía que hacerlo a la antigüita, como se forjaban los oficios, picando piedra. Empezando desde abajo, no es menor, pero sí es valioso entender que el cine no necesariamente requiere de grados académicos, requiere de una visión que se tiene que forjar a través del oficio. Por eso mismo tenemos que decirlo y tenemos que ser enfáticos. Tanto Luis Alcoriza como Sergio Béjar no son alumnos de Luis Buñuel, son compañeros.
aprendieron de ellos trabajando con ellos. El cine, como dijimos, es colaborativo, y al ser colaborativo no existen rangos de superioridad o de inferioridad, sino un intercambio sano y constructivo de ideas. Me gustas mucho. A mí también me quieres un poquito, ¿verdad, Meche? Si no te quisiera, no estaría aquí. Y bien, este es el último video del mes que le dedicamos a Luis Buñuel. El reto de esta temporada de nosotros hacia todos ustedes, tratar de quitarnos esa idea de que Luis Buñuel era un director surrealista para entender con mayor idea que realmente era un cineasta con mucho sentido social, con una aguda idea de cómo se ve la sociedad y de cómo se ve la psicología inclusive del mexicano. Más allá de que él fuera un español venido a México y que se nacionalizó, hay que ser reiterativos en esa parte, es una persona que vino a revolucionar el cine en México, que vino a enseñarnos que el cine puede llevarnos a historias mucho más allá de los convencionalismos que nos pudiera dar cualquier otro sistema de industria. Su legado ya lo veremos más adelante.